riding with me. Is he picking you up after school today? By the way, where'd you meet him? I met him at the candy store. Turned around and smiled at me. You get the picture? Yes, we see. That's when I fell for leader of the pack. My folks were always putting him down. Down. They said he came from the wrong side of town. What you mean when you say that he came from the wrong side of town? They told me he was bad, but I knew he was dead. That's why I fell for the leader of the pack. Los Kennedy lloran la muerte de un miembro de la familia. Pero no del que se imaginan. No se trata del presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald, ni de su hermano Bobby, asesinado algunos años después. El fallecido pertenece a la siguiente generación. Es el primer niño Kennedy que desaparece en circunstancias trágicas, el primero del que oímos decir: está maldito, como los demás. Porque sus señoritas o gobernantas, las que les vimos crecer día a día, teníamos desde hace mucho tiempo el horrible presentimiento de que los niños Kennedy habían recibido en herencia la muerte. Fulminado por la droga, David fue enterrado en la residencia familiar de su infancia. El propio David decía: aunque un día mi familia tenga que borrarme de la foto, nunca seré como mi padre, un Kennedy decente, a la altura de la leyenda. David, al que sus padres habían acabado por encerrar en un hospital psiquiátrico, era el más rebelde de los niños y el más frágil. También mi preferido. Cuando los niños Kennedy eran aún pequeños, se veían mucho. Hermanos y hermanas, primos y primas, tenían más o menos la misma edad, la misma sonrisa y el mismo encanto. Parecían sacados del mismo molde, predestinados a un mismo futuro. Robert, Joseph o John, incluso sus nombres recogían o reproducían los de sus padres. Todos debían relatar la misma historia, basada en la ambición, la belleza y el dinero. Durante todos los años en los que fui gobernanta de varios de los niños Kennedy, me preguntaba: ¿qué ven? ¿Qué saben de esta vida extraña que llevan sus padres famosos? ¿Por qué los coches negros, las sirenas y los helicópteros? ¿Por qué los fotógrafos, los policías y la tensión constante? Cuando un niño tiene 5, 8 o 10 años y sus padres parecen vivir en otro planeta, en el cual sus hechos y gestos se analizan al minuto, ¿puede llegar a entender sus esperanzas o deseos? Eso es lo que pensaba cada vez que los veía jugar juntos en casa de unos o de otros, que durante toda su infancia, los pequeños Kennedy, disponibles y maleables, pequeños soldados valientes de los Estados Unidos, desempeñarían el rol que les había sido asignado. Míralos,
Con ellos nunca una mala foto o una mala imagen. Figurantes, lo que en el cine se denomina siluetas, pero absolutamente perfectos. Hay que decir que la leyenda del clan de los Kennedy había sido minuciosamente concebida años atrás por un brillante manipulador cuya familia cruzó un día el charco para conquistar América. «Mirad allí, a lo lejos», decía JFK a sus hijos. «Cuando el tiempo lo permite, se puede ver la Irlanda de nuestros antepasados». Y el antepasado de estos niños era su abuelo Joseph, o Joe. Nacido en Boston en 1888, Joe era un banquero sagaz que año tras año aumentaba concienzudamente su fortuna, jugando a la bolsa e invirtiendo en barcos, taxis, cine. Era un ferviente católico rico y respetable, pero su aspiración era ser cada vez más rico y cada vez más respetable. Casado con Rose Fitzgerald, hija del alcalde de Boston, lo que amaba por encima de todo era comprar acciones, hacerlas subir y venderlas justo antes de que la burbuja estallara, práctica que contribuyó al crack de 1929. Los años 30, la Gran Depresión y la ley seca fueron una bendición para Joe. Recuerdo haber escuchado varias veces a Ted Kennedy desmentir tajantemente de lo que todo el mundo acusaba a su padre: haber importado alcohol clandestinamente, haber mantenido relaciones con la mafia de Chicago y haberse acostado con Gloria Swanson, estrella del cine mudo. Sin embargo, la mala reputación de Joe persistía. Él seguía convencido de ser el mejor de los maridos y de los padres. La historia de este patriarca es la historia de los Kennedy. La historia de una tribu marcada desde un principio por un hombre que convertiría a todos sus descendientes en marionetas de sus deseos. Fue al alejarse de nosotras, las gobernantas, que habíamos hecho todo lo posible para protegerlos, cuando los niños Kennedy tomaron conciencia de esta herencia. Al entrar en edad adulta, comprendieron que su vida había sido diseñada por otro, a sus espaldas, y que esta sería una vida de fracaso y furia. Al menos 2 generaciones iban a pagar el precio de este clan mítico que Joe Kennedy había concebido. Poco antes de empezar la guerra, Joe es nombrado embajador de Estados Unidos en Londres. Su apoyo a Franklin Roosevelt ha dado sus frutos. El puesto es estratégico. No se trata de una nominación, sino de una consagración. Rose y sus 9 hijos no tardan en reunirse con él. Joe Jr. tiene 23 años, John Fitzgerald 21 y Bobby 13. Ted, el Benjamín, también tiene un papel que desempeñar. El objetivo está claro. En Londres, todos los niños deberán contribuir a la consagración diplomática de su padre. Como era de prever, los Kennedy no tardaron en hacerse con la admiración de los ingleses. Tantos niños para un solo hombre y con una sola mujer. La prensa británica apodaba a Joe el padre de su país. Siempre más. Más dinero, más honores, más hijos. La vida es una competición, les repetía Joe. Y yo solo conozco una palabra: ganar. El embajador y su mujer alternaban con la alta sociedad londinense. En cada ocasión ponían delante a Joe Jr. porque para los Kennedy
Después del padre y antes que el resto está el hijo mayor, aquel sobre el que descansa la dinastía. Al nacer, su abuelo había afirmado: obviamente sus padres harán todo lo posible para que se convierta en presidente de los Estados Unidos. Desafortunadamente no contaba con la guerra. Ante el ascenso de Hitler, el embajador se lanza en una deshonrosa cruzada antiintervencionista. I have a great stake in this country. My wife and I have given 9 hostages to fortune. Our children and your children are more important than anything else in the world. De viaje en Alemania e intercambiando con los dignatarios nazis propuestas claramente antisemitas, Joe afirma: hay que dejar que Hitler haga lo que desea. Para los Estados Unidos cualquier cosa es mejor que la guerra. En esta ocasión, Joseph Kennedy ha errado en su cálculo, y la apacible imagen de su familia reunida no basta para subsanarlo. Llueven las críticas y salen a la palestra viejos expedientes. Roosevelt lo desaprueba. Es el fin del embajador. Solo descarga sobre las espaldas de sus hijos el peso de una ambición insatisfecha. Joe Jr., el hijo elegido, aquel que debía llevar a los Kennedy a la Casa Blanca, es el primero en morir. Para redimir a su padre acepta una misión suicida, pero muere al explotar su avión, el primero de la larga lista macabra de los Kennedy. Y así, súbitamente, John se convierte en el primogénito. John, diletante y mujeriego, aspiraba a ser periodista, no a dirigir el mundo. John le confiesa a un amigo: estoy seguro de que el viejo está preparando el próximo golpe y piensa en mí. No me voy a librar de ello. Voy a tener que ponerme a trabajar. En Hyannisport había un cine. Cuando los hijos de John, de Bobby, de Pat o de Eunice eran pequeños, como buen abuelo, el embajador les ponía dibujos animados o películas de aventuras. Sin embargo, lo que más les gustaba a los pequeños Kennedy era ver una y otra vez la película que inauguraba en imágenes la mitología familiar: La boda de John en 1953. Hay que decir que, para este matrimonio, la elección de la novia fue un éxito. Jackie era bella, inteligente y cultivada, la esposa ideal de un futuro presidente. Por supuesto, todo idea del embajador. Cada vez que yo veía con los niños estas imágenes de felicidad, sabía que la novela familiar que les querían hacer creer estaba tan incompleta y era tan hipócrita que no les preparaba para la realidad. Pero los niños observaban agitarse a su familia sin ver los fantasmas que frecuentaban sus noches. ¿Por qué nadie les había dicho que la leyenda de los Kennedy se estaba levantando sobre 2 cadáveres? El de su tío, Joe Jr., el héroe caído en la guerra, y el de su tía Kathleen, fallecida en otro accidente de avión en 1948. Su madre, Rose, había renegado de ella, hasta llegar incluso a negarse a asistir a su entierro, porque su hija, rebelde, había querido casarse con un hombre divorciado. «Qué agradable es», decía Kathleen, «no tener necesidad de ser una Kennedy para existir». Sin embargo, de todo eso jamás quiso hablar la pequeña Caroline, la primera hija de John y Jackie.
Tampoco sus primos y primas, que creyeron toda su infancia que la vida sonreía siempre a los Kennedy y que por ese motivo los estadounidenses les querían. Cuando John emprende su campaña para las elecciones presidenciales de 1960, su padre ha comprendido desde hace tiempo que es él, el embajador de pasado turbio, el principal obstáculo en la carrera política de su hijo. Por este motivo permanece en la sombra, haciendo gala de una discreción dolorosa pero eficaz. Porque entre bastidores es Bobby el que organiza todo hasta el más mínimo detalle, bombardeando a John con consejos, corrigiendo sus discursos, eligiendo a sus consejeros e indicándole los temas que debe abordar y las alianzas que debe entablar. En efecto, John se siente ahora movido por una ambición personal. Sin embargo, Jackie no se deja engañar y percibe hasta qué punto la actitud del candidato con respecto a su padre es fruto de la resignación más que del desafío. John lo reconoce. Es cierto, yo soy la marioneta y mi padre el ventrílocuo. Rose Kennedy se muestra más tajante. Mi marido es el arquitecto de nuestras vidas. Of hearing my opponent run down the President of the United States and his administration. Maud Shaw, que era su señorita, me había contado cómo Caroline repetía sabiamente las palabras que le había enseñado para saludar a su padre al despertar la mañana de su elección. «Good morning, Mr. President», exclamó la pequeña haciendo la reverencia. La victoria de John era la de todo el clan. Bobby, su hermano menor, fue sin duda el más activo, protegiendo a su hermano como el pararrayos de una casa. Sin embargo, el resto de la familia Kennedy, incluidas las mujeres, no le anduvo la zaga. So now my wife and I prepare for a new administration and for a new baby. El embajador se queda solo en la escalinata de la casa familiar, sin alterarse y con el rostro radiante, mientras ve partir a John hacia su discurso de la victoria. Es el nuevo presidente el que sale del coche para pedirle que le acompañe. El embajador había dicho de sus hijos: «He dado 9 rehenes al destino». Y el destino, a principios de los años 60, se mostraba agradecido con él. Un Kennedy era presidente, otro ministro de Justicia y un tercero senador. Sin embargo, cuando los 9 rehenes tuvieron hijos y les llegó su turno de entregarlos al destino, estos no hicieron otra cosa que admirar a sus predecesores. Por supuesto, cada uno de ellos tuvo un destino de excepción. Por donde quiera que los hijos llevaran su pasado, su padre o su tío habían dejado una impronta más profunda que la suya. El 7 de abril de 1961, un primer examen pondrá en peligro el cuento de hadas. El presidente autoriza el desembarco en Bahía de Cochinos de exiliados cubanos armados por la CIA. El mundo entero apoya a Fidel Castro y clama contra Estados Unidos. Este fracaso conmociona a toda la familia. Los niños Kennedy no ven nada, son pequeños, muy pequeños. Joseph y Kathleen, los mayores de Bobby, tienen 9 y 10 años. Robert, hijo de Eunice, 7. Christopher, hijo de Patricia, 6. Y Caroline, apenas 4. Sus padres no se preocupan de lo que sus hijos pueden o no llegar a comprender. Obsesionados por su propio... Cuando Robert o David montaron en bici por primera vez, ni su padre ni su madre estuvieron allí para ayudarles.
ni tampoco para castigarlos el día que tomaron por primera vez LSD o heroína. El embajador era un tirano doméstico, pero al menos se interesaba por la vida de sus hijos. Los pequeños Kennedy solo tuvieron derecho a padres de repuesto, sus señoritas, sus guardaespaldas y la televisión que les hacía compañía mañana y tarde. Vivieron su infancia sin nadie que respondiera nunca a sus preguntas. Uno de ellos reconocerá mucho más tarde. Todavía me pregunto qué pudo llevar a mi abuelo a exponer a los suyos con tanta tenacidad para que acabáramos todos precipitándonos por esta tragedia. La primavera de ese mismo año inaugura la página de los grandes viajes de Jackie y John. Cada vez que el presidente se ausentaba para ocuparse de los problemas del mundo, regresaba cargado de regalos. Una torre Eiffel en una bola de nieve para Caroline, un kilt escocés para Kathleen o una babushka rusa para Maria Shiver. Cuando el viaje se eternizaba, Caroline y John se sentían abandonados y nosotras teníamos que esforzarnos por hacerles creer que el presidente viajaba para garantizar la felicidad de todos los pequeños estadounidenses como ellos. Lo más sencillo era entretenerles haciendo de la política un espectáculo, donde uno se podía reír del presidente Khrushchev, con su calva pelada, su pequeña estatura y su cara alegre, o burlarse del presidente de Gaulle, el viejo general que, se decía, cortejaba a Jackie. La salud de JFK era frágil y su espalda le hacía sufrir horribles dolores. Sin embargo, para los pequeños el presidente seguía siendo el hombre más poderoso del mundo y ellos no podían imaginar su enfermedad, que le hacía retorcerse de dolor día tras día en la cama. Entonces él les engañaba. Durante un reportaje para la televisión aparecía sin muletas y los niños, encantados, venían a saludarle en fila india. Lo importante era que los Kennedy dieran la imagen que los estadounidenses se hacían de ellos. En la noche del 12 al 13 de agosto de 1961, estalla la crisis del muro de Berlín. Un muro antifascista para la Unión Soviética, pero el muro de la vergüenza para el resto del mundo. Aquel acto brutal que dividiría a la ciudad durante más de 28 años dejó al presidente Kennedy sin reacción. Jackie, como si no fuera nada, hizo aquello para lo que estaba mejor preparada: aparecer junto a su marido y ser portada de los periódicos. El embajador había dado en el clavo. Cada vez que la popularidad de John comenzaba a desmoronarse, ella hacía acto de presencia, impecable, para enderezar la situación. La mayor atracción de los Estados Unidos era ella. Los niños del clan Kennedy no podían impedir sentirse orgullosos de pertenecer a una familia con mujeres tan bellas. Sin embargo, en vísperas de Navidad, la familia Kennedy roza de nuevo el drama. Mientras juega al golf, el padre del presidente se desploma, víctima de un infarto cerebral. Sus niños rompen en sollozos en brazos de sus señoritas. Aunque su abuelo les daba un poco de miedo, tenían la cabeza llena de recuerdos. Con medio cuerpo paralizado, el embajador pierde la capacidad del habla. En los labios de Rose, su mujer, aparece una leve sonrisa, como si le dijera al que fue para ellos un ser supremo: «Te está bien». Y precavida se compra ropa de luto.
De ahora en adelante, los secretos de la familia tienen un guardián mudo. Los nietos no podrán aprender nada de su abuelo. Ni ahora, ni nunca. Lo sucedido con su padre confunde al presidente. Desamparado por haber perdido a su inspirador y maestro, tiene la sensación de volverse frágil. Sin embargo, enseguida encuentra a un nuevo protector en su hermano. Bobby es ya padre de 7 niños y parece llevar junto a Ethel una vida estable. John recurre a él como si de su hermano mayor se tratara. La relación entre los dos hermanos se invierte. En el gobierno, su complicidad pasa a ser sobrecogedora. Cuando uno inicia una frase, el otro la termina. Pero Bobby no es John. Él es un puritano con convicciones. Seguramente para no buscarse problemas. En los años 50, antes de que su hermano fuera presidente, inicia una cruzada contra el sindicato de camioneros y su jefe, Jimmy Hoffa, sospechoso de blanquear dinero para la mafia de Chicago. John se había dejado arrastrar a este peligroso combate, un juego peligroso para ambos hermanos. This is a strike-breaking, union-busting bill. In my opinion, Mr. Harper, this bill is not a strike-breaking, union-busting bill. You're the best argument I know for it. Your testimony here this afternoon, your complete indifference to the fact that people who hold responsible positions in your union come before this committee, I think makes this bill essential. Es quizá aquí, en estos pasillos, entre dos vistas, donde se pone en juego la vida del presidente de los Estados Unidos. Porque ya convertido en ministro de Justicia, Bobby redobla sus esfuerzos contra la mafia, que seguramente pensaba haber comprado ya su tranquilidad, apoyando a John en su campaña presidencial contra Nixon. Jimmy Hoffa, Sam Giancana, Carlos Marcello. En más de una ocasión Bobby se preguntará cuál de estos padrinos pudo mandar a asesinar a John, y si, en última instancia, no había sido él mismo, su hermano, el que por imprudencia lo había matado. El servicio secreto estaba preparado. Todos los Kennedy estaban amenazados, todos, incluidos sus hijos. Para no asustar a los más pequeños, teníamos la costumbre de presentar a Mr. Meredith, Mr. Foster, Mr. Wells y al resto de los guardaespaldas del cuerpo como familiares inofensivos. En ocasiones un niño nos preguntaba: «Señorita, ¿por qué el tío Jim lleva siempre un revólver?» Porque a él también le gusta jugar a indios y vaqueros. No creo que los niños fueran tan inocentes, pero se aparentaba seguridad y eso bastaba. En la Casa Blanca las apariencias eran fundamentales. El presidente quería de corazón a sus hijos, pero nunca tanto como cuando eran fotografiados con él, como si quisiera hacer de ellos los iconos de su presidencia. Estas fotos del despacho oval dieron la vuelta al mundo. Ya adulto, John llevará siempre una en el corazón. Yo misma tengo siempre una en casa. La gobernanta de John me contó esta reflexión del niño. ¿Por qué me sacan fotos estos idiotas? Cuando una transeúnte le pide un autógrafo a Caroline, hay que recordarle que la pequeña niña no sabe escribir. Jackie, que habría escondido a sus hijos en lo más profundo de los Estados Unidos de haber podido, no tarda en decidir protegerlos, y a la muerte de su padre solo tendrá una idea en la cabeza: huir con ellos de los estadounidenses y de su malsana curiosidad. Al crecer, a diferencia de la mayoría de sus primos, John y su hermana se volverán reservados e introvertidos.
como para olvidar que los pequeños Kennedy, a su pesar, fueron sin ningún género de duda los niños más fotografiados del mundo. La presidencia formaba parte de nuestro universo y no podíamos hacer nada para huir, explicaba Chris Lawford, uno de los primos de Carolyn y John. No podíamos librarnos de ello para dedicar nuestra existencia a otra cosa. Al recibir de forma muy protocolaria en la Casa Blanca a su sobrino Robert con unos 8 años, el presidente le hizo con toda naturalidad esta dedicatoria: a un Kennedy que visita su futura residencia. Robert era hijo de Bobby, y no hay duda de que John no habría hecho dicha dedicatoria para el hijo de una de sus hermanas. Ellas se habían casado con un Shriver, un Lawford y un Smith, y aunque sus hijos añadieran Kennedy a su nombre, en la mente de todos estaban los verdaderos Kennedy y el resto. El embajador no había transmitido a sus descendientes el sentimiento de que las chicas eran igual que los chicos, y que su éxito se transmitía también por medio de las madres. Sin embargo, niños perdidos de un sueño que no era el suyo, chicos o chicas, vivían en un país cuyos habitantes no debían nunca crecer para no incumplir las esperanzas que se habían depositado sobre ellos. Estoy segura de que inconscientemente sabían de antemano que la apuesta estaba perdida. Lo veía en la forma en que admiraban a Jackie. Para ellos era una diosa. Inevitablemente, a ellos les irá peor que a ella. Jamás una pequeña Kennedy será tan bella, ni ningún pequeño Kennedy se casará con una mujer tan fascinante. Por este motivo, los niños no quisieron saber nada cuando llegó a sus oídos el eco de los escarceos sexuales del presidente. En el colegio, compañeros sin malas intenciones les hablaban de sus conquistas femeninas. Su primo Lawford, que vivía en Hollywood, les había dicho que él también había estrechado en sus brazos a Marilyn en una fiesta sorpresa. Pero Jackie seguía siendo intocable. No podían imaginar que fuera posible engañarla, ni tampoco que ella pudiera fijarse en otro. Ni siquiera cuando no dudó en irse de crucero en el yate de Aristóteles Onassis, desencadenando todo tipo de rumores. Jackie salió a navegar durante 2 semanas a bordo del palacio flotante del armador griego, sin que ninguno de los pequeños Kennedy dudara de ella. Cuando ya adolescentes conocieron estas verdades que se les habían ocultado cuidadosamente durante toda su infancia, yo no estaba junto a ellos para medir los estragos de estas revelaciones tardías, pero imaginaba su desconcierto. El 16 de octubre de 1962 estalla la crisis de los misiles de Cuba. Durante varios días, en la mesa familiar, la silla de John Kennedy permanece vacía y sus hijos inquietos nos preguntan al respecto. ¿Cómo habríamos podido nosotras hacerles creer que todo estaba bien cuando se podía leer la angustia en nuestro propio rostro? Los misiles nucleares que la Unión Soviética apuntaba hacia Estados Unidos estaban a punto de conducir al mundo al borde de la guerra nuclear. Todo el país imaginaba ya el apocalipsis y esperaba petrificado las decisiones del presidente. Sin embargo, esta vez JFK consigue hacer recular al enemigo comunista. Tras 10 días sale victorioso. Los niños reciben a su padre como un héroe y la vida retoma su curso.
olvidan su miedo y nosotras el nuestro. Y encantados de haber dormido en el punto álgido de la crisis en un refugio antiatómico, se entretienen contando su guerra como quien cuenta una película de aventuras. Sin embargo, por primera vez, creo que tomaron conciencia de las responsabilidades que asumía su familia. En eso consistía ser presidente de los Estados Unidos. No solo en sonreír con sus hijos delante de las cámaras, sino también en ponerse serio y, en ocasiones, dar miedo. En junio de 1962 el presidente viaja a Berlín. Los niños siguen este viaje con un poco más de atención de lo normal. Yo les explicaba que al otro lado del muro había personas con las que, algunos meses antes, habíamos estado a punto de entrar en guerra, y que su padre estaba escribiendo una página de la historia de nuestro país. As a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Los Kennedy no se consideraban malos padres. A su forma, familiar a la vez que caprichosa, se alegraban de que sus hijos se apropiaran un poco de la gran historia en la que ellos participaban. En Giannisport, el presidente llevaba como regalo la foto de una reunión de alto nivel y la pluma con la que venía de firmar un acuerdo. Y distribuía estos recuerdos y repartía besos. Por la noche veía a los niños comerse con los ojos los restos de este festín presidencial que habían conseguido obtener. Por su parte, Bobby Kennedy hacía encuadernar sus discursos para reproducirlos después solemnemente ante David o el resto de los niños. De este modo, año tras año se reforzaban los vínculos entre los pequeños Kennedy, y cuando el círculo familiar se ampliaba, todos recibían al bebé como un nuevo elegido. En el bautizo de Christopher, mientras le vertían un poco de agua en la frente, Bobby exclama: «Somos las ramas de un mismo árbol que se posa firmemente sobre el suelo americano y que debe regarse». Puede que este sea el motivo por el que los Kennedy sentían tal pasión por la mar, para purificar a sus hijos sumergiéndolos en el agua de un bautismo interminable. Siendo fervientes creyentes, ¿cómo pudieron olvidar los Kennedy que el bautismo que nos sumerge en el agua nos sumerge también en la muerte? El tercer hijo de Jackie estaba previsto para octubre. Si era niño, le pondrían el segundo nombre de su abuelo, Patrick. Y si era niña, Caroline quería que se llamara Susan. Este día, Maud, la gobernanta de los niños, nota a Jackie con aspecto pálido y fatigado. Es su día libre, pero Maud le dice a Jackie: «Voy a quedarme, no tiene buen aspecto. Los niños van a necesitar a su señorita». Jackie se niega. Por la noche, Maud escucha por la radio que la futura mamá ha sido llevada al hospital para dar a luz de forma prematura. El presidente sale inmediatamente de Washington para reunirse con Jackie. Patrick Kennedy died at 4:04 a.m. The strain of the baby's attempts to breathe with the problems with his lung caused his heart to expire. The President, his brother, the Attorney General, and Dave Powers were with the baby when he died. The President plans to fly tomorrow morning to the Otis Air Force Base to see Mrs. Kennedy. Le dicen a Caroline que no va a tener un hermano pequeño. Ella no llora, como se le había enseñado, pero tiene lágrimas en los ojos. Por la noche, con John y su tata, hacen una oración especial para Patrick, Mami y Daddy.
Y desde el día siguiente pedirán acompañar a su padre al hospital, donde su madre permanecerá 11 días. Jackie, muy debilitada, no asiste al entierro de su hijo. Poco después de la ceremonia, el cardenal Cushing relata que el presidente, hundido por el dolor, no conseguía soltarse del pequeño ataúd en el que había puesto la medalla de San Cristóbal que le había regalado Jackie. De nuevo, Giannisport, a donde, ni que decir tiene, acudirá Jackie para su convalecencia. De nuevo el agua, la mar y el barco. Durante las semanas que siguieron a la muerte de Patrick, me di cuenta de que el presidente se mostraba más atento que nunca con los niños, como si comenzara a aceptar su rol como padre. Salía a navegar a menudo con ellos, y cuando estaba en la Casa Blanca, les telefoneaba varias veces al día. También se sentía más cerca de la madre de sus hijos. Un día llamó a un amigo y le dijo: «Hay 2 chicas desnudas en la habitación y yo leyendo el Wall Street Journal. ¿Quiere decir que me estoy haciendo viejo?». Con motivo del 10º aniversario de su matrimonio, Jackie regala a John una medalla de San Cristóbal, idéntica a la que él había dejado en el ataúd de su hijo, y que, semanas más tarde, portará en su propia tumba. Jackie había tranquilizado a los niños. «Vamos a estar fuera apenas 2 días. Para cuando os deis cuenta de que nos hemos ido, ya habremos vuelto». A su regreso debían celebrar los 3 años de John y los 6 de Caroline. Es en este convoy fúnebre en el que el 35º presidente de los Estados Unidos se reunió en el más allá con su hermano mayor, fallecido 19 años antes y del que había recibido contra su voluntad el traje de heredero. Ese día, como todos los días, Caroline y John se levantaron a las 7 en una Casa Blanca silenciosa. Después de desayunar, el pequeño jugó en los jardines con su oficial de seguridad, mientras que Caroline acudió a sus clases de hípica. A la hora de la siesta se informó a la señorita de la muerte del presidente. A lo largo de horas, el resto de los pequeños Kennedy supieron que el tío John había muerto y que la tía Jackie los necesitaría. Pero ¿quién avisaría a Caroline y John? Nadie quería ser el mensajero de la fatal noticia. Ni Ethel, ni la madre de Jackie, ni las hermanas de John. Nadie. Así, Jackie le pide a la señorita que les diga que su hermano pequeño Patrick se aburría en el cielo y que su papá se ha ido para reunirse con él. Al irse a la cama, Caroline piensa en la historia que a su padre le gustaba contarle cuando salían en barco.
La historia de una ballena blanca, apasionada de los calcetines, y que le seguía por el mar con la esperanza de que se los lanzara. Un día, el presidente le dijo a Carolyn que la ballena tenía hambre y que había que alimentarla. Así Carolyn le pidió a un invitado que le diera los calcetines y fue el propio presidente, encantado con la broma, el que las lanzó al agua. Desgraciadamente, esta vez la ballena blanca que seguía a los presidentes le había exigido a John que la alimentara con su propia carne para saciar su hambre. Al igual que su hermano y que sus primos y primas, Carolyn se acostumbrará a las banderas que recubren los ataúdes y a los entierros en los que se reúnen los supervivientes. Los pequeños Kennedy pasaron su infancia enterrando a los suyos y celebrando después su muerte en ceremonias. Pasaron su infancia cerrando los ojos para no ver a sus padres, tíos o tías devastados por la pena. Con la muerte del presidente, tuve la sensación de que toda la familia parecía un grupo de supervivientes de un naufragio. Cuando Rose Kennedy acudió al entierro, se olvidó del embajador como si él ya no contara desde hacía tiempo. Viejo y enfermo, se vistió solo, y cuando llegó al aeropuerto, el avión ya había despegado. Volvió a su casa para seguir las exequias de su hijo por televisión y ver, al igual que todo el país, cómo un niño de 3 años soltaba la mano de su madre y saludaba durante varios segundos los restos de su padre. Su primo Christopher optó por quedarse en California. Tenía 8 años y creía que solo morían los débiles. La tarde de los funerales encendí la luz y le deseé buenas noches al tío John. Ese fue el inicio de mi larga convivencia con la muerte. En aquel momento nadie sabía que John había repetido aquel saludo tan emotivo días antes, jugando a la guerra con un fusil. Era el 11 de noviembre y sus compañeros de juego eran los miembros del servicio secreto, encargados de protegerles a su padre y a él. Recuerdo con tristeza aquellas primeras navidades tras el asesinato. Para las fiestas, los Kennedy se habían reunido en Palm Springs, donde Bobby le regaló a Jackie una estatua egipcia, el regalo que John había pensado. Durante las vacaciones nadie pronunció ni una sola palabra sobre el asesinato del presidente, por lo que los niños se quedaron una vez más solos con sus preguntas. John sabía perfectamente que su padre no regresaría, y cada vez que se cruzaba con un adulto, conocedor de que a su padre le gustaba verle bailar, le preguntaba: ¿tú también eres un papá? ¿Quieres que baile para ti? Al igual que su hermano,
A Bobby le gustaba fijar la mirada en el horizonte y tratar de ver allí a lo lejos la tierra de Irlanda. Pero ya no sentía entusiasmo. Bobby está desconsolado y cada día se pregunta: ¿es mi lucha contra la mafia la que ha provocado esta tragedia? Conoce demasiado bien las leyes del equilibrio que rigen su familia como para no saber que ahora le toca a él coger el relevo. En Hickory Hill, en la propiedad que había sido de John, los niños, tanto los suyos como los de sus hermanos y hermanas, encontrarán en él a un padre de repuesto. Su casa será el punto de reunión de todos los Kennedy. Una inmensa sala de proyecciones, una piscina, un zoológico y ante todo una ausencia de disciplina que impulsaba a los niños a acotar a sus gobernantas. Bobby se fija un objetivo: reproducir lo más fielmente posible el modelo familiar que conoció y convertirse en una reencarnación de su propio padre. Será a él a quien le debamos los verdaderos Kennedy, los futuros presidentes. Y Ethel estará a su lado. Cuando la conoció a finales de los años 40, supo al momento que ella sería su mujer. Mientras que John era conocido por sus numerosas aventuras, Bobby había cortejado a Ethel con seriedad. Bobby fue el primer chico de los hermanos en casarse y el primero en tener hijos. Nada menos que 11. Ethel acabó por fabricar más pequeños virtuales presidentes que ninguna otra de sus cuñadas. Apoyándose en esta mujer enérgica y extravagante, reconstruye en su casa el país de los juguetes, en el que Pinocho acaba por perder su alma, pero donde todos los pequeños Kennedy tienen la sensación de tener por fin un hogar. A la muerte de John, Ethel dirá pensando en la Casa Blanca: ahora nos toca a nosotros. No estoy segura de que pronunciara esta frase. Yo, que me cruzaba con ella regularmente, nunca la oí ser tan cínica. Sí que la vi, ¿cómo decirlo?, más que irritada cuando Jackie volvió a escena. Acompañada con Ted Kennedy, Jackie asiste a una misa en memoria del difunto presidente. Y junto a Bobby, en su oficina del ministerio, realiza una declaración en la que da las gracias a los estadounidenses por su apoyo. May I thank you again on behalf of my children and of the President's family for the comfort that your letters have brought to us all. Bobby y Ted no la abandonaban. Y cuando Jackie se instala en el Washington Chic de Georgetown, Bobby pregunta a sus hijos: ¿quién quiere ayudarme a llevar los paquetes de la tía Jackie? Como si fuera evidente que responderían que sí. El lugar era magnífico. Él había negociado el precio por Jackie y se aseguró de que la habitación de Caroline y John se pareciera a las que ocupaban en la Casa Blanca. Poco a poco, Bobby pasaba cada vez más tiempo con Jackie que con su propia familia. A Caroline y John les hablaba sin cesar de su padre. Él fue quien les enseñó a nadar y a esquiar, y en las fiestas de padres ocupó el lugar que debiera haber ocupado su hermano.
Algo más tarde, cuando quiere dejar la política, Jackie le escribe una carta para convencerle de que siga. Los niños te necesitan, pero sobre todo, el país te necesita. Debemos honrar la memoria de John y dejar de guardarle luto. Menos de un año después de la muerte del presidente, se hace público el informe Warren, que desecha la tesis del complot. Oswald había actuado solo en Dallas y no desvelaría jamás su secreto. Los Kennedy no toman partido con respecto a las conclusiones, por lo que dejan a sus hijos en la confusión. Porque los mayores estaban convencidos de que la mafia o la CIA habían promovido una conspiración. Veían asesinos en todas partes. Pensaban que sus padres o ellos mismos eran objetivos, que el servicio secreto se agitaba en torno a ellos para protegerlos, que Dallas no había sido un accidente de la historia, sino una revelación. Nadie quería reconocer su pavor, ni hacerse cargo de él. No quiero juzgar a los Kennedy, pero creo que sin duda ese es uno de los errores más graves. Llevaron a sus hijos a tumbas sin responder nunca a las preguntas que planteaban dichas tumbas. ¿La muerte del presidente? Como la de Joe o Kathleen algunos años antes. O la de Bobby algunos años más tarde. Seguía siendo un tabú familiar. Había que hacer como si lo simbólico bastara siempre para adormecer lo real. Como si el mundo maravilloso de los Kennedy pudiera continuar girando como un tío vivo, sin desviarse de su curva por la inconveniencia de la muerte. En junio de 1964, Bobby Kennedy decide retomar la antorcha y dejar la cartera de justicia para aspirar al puesto de senador por el estado de Nueva York. Ese día todos los niños tienen un mal presentimiento. Sus inicios de campaña son difíciles. Acosado por el fantasma de John, Bobby, menos elocuente, ingenioso e incisivo que él, piensa en todo momento que la comparación le es desfavorable. Mientras Bobby hace campaña, Ted, el último hermano que le queda y candidato también a las elecciones para el Senado, se estrella en un avión. Ted sobrevive al accidente, pero Bobby murmura: «Hay alguien ahí arriba que no nos quiere». Puede que fuera el caso ahí arriba, pero desde luego no aquí abajo. Aquí abajo, Bobby es popular, muy popular. Además, como cuenta con el apoyo de Jackie, puede pensar que el corazón de los Estados Unidos latirá de nuevo por los Kennedy. Jackie aparece en la convención demócrata de Atlantic City y Bobby recibe una gran ovación. En su discurso, Bobby cita en repetidas ocasiones a su hermano y se apodera de temas que él apreciaba: los pobres, los ancianos, los negros, los derechos civiles. Sin embargo, su mejor argumento de campaña es su familia y, en particular, sus hijos. Jackie había impedido de forma regular que su marido utilizara a John y Carolyn, pero Ethel, encantada, dejaba a Bobby usarlos a su antojo.
Los aclamaban como estrellas y reproducían por el micro cualquier balbuceo. Cuando eran demasiado pequeños, los levantaban para que la multitud los viera, como si quisieran acercarlos al Olimpo, del que había descendido su padre. David, tímido y frágil, intenta en vano coger la mano de su padre. Él será la primera víctima trágica de su generación, encontrado un día muerto por sobredosis. ¿Cuántas veces sintió miedo por su padre, al que tanto adoraba? ¿Cuántas veces dijo, voy con papá para defenderle, preocupado por verle entregado a la multitud que se lo disputaba como una jauría se disputa una presa? Bobby acabará imponiéndose en las elecciones para el Senado de Nueva York. Sin embargo, con la mente en su hermano fallecido, Bobby dirá, he ganado, está claro, pero ¿me han votado a mí o a él? Jackie se muda de nuevo y se instala en Nueva York, en la Quinta Avenida, en un piso situado en una 15ª planta. La ciudad le ofrecía numerosas ventajas, comenzando por la cercanía de los otros niños de la familia Kennedy. Sin embargo, ¿cómo obviar que era justamente en Nueva York, donde el propio Bobby se acababa de instalar tras su elección? Ya como senador del estado de Nueva York, Bobby pasaba gran parte de su tiempo junto a Jackie, para el asombro de algunos. En la recepción organizada para su llegada, Bobby, sin Ethel, se comporta en casa de Jackie como si fuera su marido. Más adelante, Bobby coge la costumbre de acompañar a Jackie a casa por la noche, y por la mañana los vecinos los ven también juntos. No hay duda de que es por discreción, por lo que Jackie pide al servicio secreto que no deje a ningún agente delante de su puerta, entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana. Los rumores no tardan en circular por Nueva York, pero los niños no lo tienen en cuenta. Para ellos, Bobby era el hermano de su padre, su amado tío, y Jackie le necesitaba como amigo. Bobby continuaba honrando la memoria de su hermano, y los niños lo necesitaban demasiado como para plantearse preguntas sobre la relación que mantenía con Jackie. Jamás ninguno se atrevió a abordar la cuestión cuando hablaban entre ellos. Porque cuando uno tiene 7, 10 o 13 años, ¿cómo decirle a un padre, a un tío, a una leyenda viva, que dudas de él? A Christopher Lawford, hijo de un actor de Hollywood, le encantaba contar a sus primos y primas las historias que circulaban por Los Ángeles. El jefe del FBI, J. Edgar Hoover, que detestaba a los hermanos Kennedy,
y los espiaba sin reparo alguno, no era el último en destilar información sobre sus escarceos sexuales. Los niños, asediados por todos lados, hacían oídos sordos y Hoover atacaba con más fuerza. Poco a poco la historia de los Kennedy se fue reescribiendo y los tiempos dejaron de ser tan buenos como cuando John fue elegido presidente. Los Kennedy, perseguidos, amenazados y solos contra el mundo, están más desamparados que nunca. Si los mitos fundadores de la familia se disgregaban, ¿en qué se convertirían todos? Sino en un miserable montoncito de secretos encerrados en un baúl. Mientras tanto, la familia de Bobby crece. Matthew Maxwell Kennedy es su 9º hijo. Bobby conduce él solo a su hijo hasta el altar. Para él, que cree tan fervientemente en Dios, su repetida paternidad no es ningún juego, sino una serie de citas con la absolución, un vía crucis redentor en el que cada nuevo nacimiento debe borrar un pecado. Porque no hay nada más pesado que la conciencia de un Kennedy. ¿Cuál de todos los niños hizo por primera vez la pregunta que no había que hacer? Quizá la pequeña y alegre Mary Courtney, tan sensible a la injusticia. O quizá Kathleen, o Joseph. O David, siempre al acecho. Porque los niños notaban perfectamente que había un secreto mucho más inconfesable que los demás. Un secreto que los propios padres dudaban en abordar entre ellos. A veces interceptaban el eco de una discusión en la que les hubiese encantado poder preguntar tan solo: ¿qué le pasó exactamente a la tía Rosemary? Sin embargo, en casa de los Kennedy, que un niño pasara del otro lado del espejo no era una opción. Aquí está Rosemary, en el centro, con su sombrero, su velo y su sonrisa. Rosemary, nacida un año después que John Fitzgerald y que, debido a que podía impedirle convertirse en presidente, fue enterrada viva. Sí, viva. La familia contó que Rosemary era una niña deficiente. ¿Deficiente Rosemary? ¿O diferente? Demasiado diferente de lo que los Kennedy esperaban de una chica. Lo que le reprochaban principalmente era que le gustaba bailar y sentirse atraída por los hombres. Porque si se hubiese quedado embarazada con 20 años, el escándalo habría afectado a todos los Kennedy. ¿Podían dejar que Rosemary arruinara por sí sola el glorioso destino de una familia? Así que el embajador hizo someter a su hija a una lobotomía. Y Rosemary pasó a tener la edad mental de una niña de 3 años. Si el abuelo no hubiese muerto, lo que le ocurrió a la tía Rosemary me habría ocurrido a mí también, escribió David años antes de su desaparición. Ella era un obstáculo, igual que yo. Como a ella, me habría borrado de la foto. Los estadounidenses no oyeron jamás hablar de Rosemary, que recluida en un convento, no murió hasta 2005. Para todo el mundo, los Kennedy siguieron siendo seres perfectos. I want to introduce some of my family to you. This is my son David, my son Michael, Terry, Kathleen, Courtney. En cada reunión, Bobby demostraba ser un gran domador de osos. La lección del embajador estaba bien aprendida. Un Kennedy no se queja.
Un Kennedy no llora. Un Kennedy hace lo que le pide su padre. Y si tiene que cantar, el pequeño autómata cantará. Cuando estallaron en los guetos negros los grandes disturbios raciales, Bobby reunió a sus hijos y a los de sus hermanos para explicarles que su lucha por los derechos civiles era una lucha igual de justa que necesaria. Consideraba que incluso los más pequeños eran bastante maduros para comprender la cruzada que había emprendido. I've been to the Delta area in Mississippi and I've seen here in the same countries our same people starving to death. I've seen them in eastern Kentucky without enough food, with milk once a month for children. That's not an exaggeration. But we know that there's something wrong. We know that there's something wrong. ¿Qué habría sucedido si Bobby hubiese hablado a sus hijos de la historia de su propia familia con la misma claridad? Pero no. Aunque sabía dar con las palabras adecuadas para hablar de política, les hizo vivir en la ilusión del fabuloso destino de los Kennedy. ¿No habrían crecido mejor en este país que no hacía regalos a nadie? ¿No estarían mejor preparados para la vida real que les esperaba si hubiese puesto término a la omertá que su padre había impuesto a los suyos? Quizás Bobby estaba ya demasiado ocupado buscándose su ruina para cambiar su suerte y la de sus hijos. Los dados se lanzaron el día que aceptó enfundarse el traje de primogénito. Ese día fue elegido por la muerte. Ese día, sus hijos quedaron predestinados a ser huérfanos. La propia Jackie tenía miedo. Animaba a Bobby a perseverar en su lucha, pero al mismo tiempo entreveía el peligro que representaba para sus hijos. Jackie se aleja de Bobby y Europa es su destino. Eso explica el vínculo establecido con Onassis. Ante todo, no quiere convertirse en la viuda santa que los Kennedy quieren que sea. Con Onassis, Jackie huía de este clan del que Bobby se había convertido en jefe y del que ella odiaba el ansia de poder, las rivalidades y las mentiras. Ella dirá: odio a los Estados Unidos y no quiero que mis hijos vivan aquí. Si se ponen a matar a los Kennedy, serán los primeros objetivos. Quiero irme de aquí. Ladies and gentlemen, I'm pleased to be here to start my campaign to run for president. Pero Bobby no se podía ir, y en la primavera de 1968 decide presentarse a las presidenciales de los Estados Unidos. Para todos los pequeños Kennedy, Bobby había sido el referente, el ejemplo que debía seguirse. Demasiado jóvenes para haber tenido tiempo de ver en JFK un modelo, tampoco concedieron nunca autoridad moral a Peter Lawford, Robert River o Stephen Smith, los tres hombres con los que se casaron las Kennedy. Solo Bobby podría haberles ayudado a crecer. Pero Bobby había decidido tender la mano al país en lugar de a su familia. Al verle anhelar la Casa Blanca, los niños tuvieron miedo. Hasta entonces, Bobby había estado siempre presente. Les animaba constantemente a progresar. Se desvivió para asociarlos al destino de la familia. Gracias a él, podían hacerse mejores. Y de repente, les abandonaba.
Lógicamente, la nueva aventura les llenó de arrogancia. Al preguntarle a David qué significaba ser un Kennedy, él respondió: significa ser exactamente como todo el mundo, pero mejor. Sin embargo, desde el momento en que Bobby entra en campaña, los niños se vuelven insoportables. Comienzan bromas de mal gusto, rebeliones infantiles y una rivalidad exacerbada sobre quién sería más Kennedy que el otro. Mientras que Bobby provocaba entusiasmo por todas partes, yo vi nacer a la banda del terror de Sport, una banda de jóvenes delincuentes con Chris, David y Robert Kennedy como cabecillas. Al principio me pareció divertido ver a los niños recoger arena de la playa de Hyannis y venderla en pequeñas bolsitas con el nombre de Arena de los Kennedy. Recuerdo un día en que uno de ellos hizo creer a un automovilista que acababa de atropellar a su hermano gritando «¡Ha muerto otro Kennedy!». Pero cuando empezaron a lanzar piedras contra los cristales, a sabotear los barcos del puerto, a organizar misas negras, comprendí lo que les animaba. La convicción de que ellos también eran seres superiores y que podían actuar con total impunidad. No es casualidad que el asesinato de Bobby hiciera que muchos de estos herederos cayeran en la droga. Cualquier cosa era preferible a la banalidad de su destino personal. Sin embargo, no se equivoquen. Nosotras, las señoritas, hemos seguido queriéndoles a pesar de todo. Estos ángeles en apariencia y demonios en la realidad no se merecían lo que les pasó. Ningún niño se merece, como Robin Elizabeth, ser abandonado con una niñera un mes después de su nacimiento por unos padres deseosos de irse de crucero. Ningún niño se merece, como Chris, que le diga a su padre «Papá, te necesito», y obtenga por respuesta «Lárgate de aquí». Ningún niño se merece, como Cara, huir de su imagen de niña regordeta, fugándose varias veces. Bobby era el mejor para hablar del futuro de los Estados Unidos, pero pronto dejaría de estar allí para conocer el futuro de sus hijos. Nunca sabrá que su hijo Robert Jr. caerá en la droga, que William será acusado de violación, que Michael fallecerá en un accidente de esquí, que John se estrellará con un avión, o que David, su hijo preferido, perderá la vida a consecuencia de una sobredosis. Y así llegamos al fin. No se dejen engañar por estas imágenes. Martin Luther King ha sido asesinado y Bobby se unirá a él en unos instantes. Ethel cree todavía que será primera dama. Ríe, pero su suerte en unas horas será ser viuda. Bueno, se lo concedo. Un último paseo por la playa. Pero solo unos minutos, no más. El mar, siempre el mar. Y allí a lo lejos, la Irlanda de los Kennedy. ¿Quién cuida a los niños de Bobby y de Ethel? Los 10 ya nacidos y la pequeña que lleva Ethel en el vientre y que nunca conocerá a su padre. Ah, sí, nosotras, las señoritas. Nosotras, las figuras invisibles de la historia de los Kennedy, cuyo rostro no verán nunca porque nadie deseaba filmarnos junto a nuestros pequeños prodigios. Vamos, es hora de irse. Algunas sonrisas más, algunas manos estrechadas, algunas palabras desde la tribuna. La rutina. Y un último triunfo porque Bobby acaba de imponerse en las primarias de California.
Bobby contaba con poca protección. ¿Para qué?, decía él. Si me quieren tener, me tendrán. Y por supuesto lo tuvieron. Demasiado guapo, rico, decidido, demasiado afortunado. Jackie fleta de inmediato un jet privado y abandona Nueva York. Estados Unidos ya tiene sus 2 viudas Kennedy. Llega Rose. 3 de sus 4 hijos han muerto ya. Llega Jackie. Será ella quien pida a los médicos que no se ensañen con Bobby y que lo desenchufen. Por un instante, Bobby lucha contra la muerte como si dijera de un sobresalto. ¿Seguro? ¿No se puede retrasar un poco más? Porque esta vez, si me voy, no habrá nadie más que proteja a los niños. Robert, hijo de Eunice, relata: fue muy diferente de la muerte del presidente. En aquel momento todos echamos una mano. El tío Bobby lo velaba. Nos sentimos más Kennedy que nunca. Sin embargo, cuando murió el tío Bobby, teníamos la impresión de que todo se disgregaba. Quedaba acompañar al cuerpo y reunir a los niños una vez más en torno a su ataúd. En el entierro de Bobby, como si ningún evento enseñara nada a los Kennedy, fueron los mayores de cada una de las 2 generaciones los que cogieron la antorcha. Primero Ted, el pequeño de Rose y el embajador, al que nada le había preparado para quedarse solo y que temblaría el resto de su vida a la mínima explosión. Some men see things as they are and say why. I dream things that never were and say why not. Y después Joseph Jr., el primogénito de Bobby, con solo 16 años, sobre cuyas espaldas descansaba de ahora en adelante la carga de la dinastía. Bobby le había escrito: eres el mayor de los varones de tu generación, por lo tanto recae sobre ti una responsabilidad que estoy seguro que asumirás. En primer plano, estrecha las manos repitiendo como un autómata: soy Joe Kennedy, gracias por haber venido. Ocupará en la mesa el lugar de su padre, llevará sus trajes, castigará a los más jóvenes como su padre habría hecho. Vivió con la muerte de su padre su única hora de gloria, antes de conocer, como el resto, un irrefrenable descenso a los infiernos.
El tren que transportaba el ataúd de Bobby Kennedy emplea 8 horas en ir de Nueva York a Washington. A lo largo de todo el trayecto, centenares de miles de estadounidenses le hacen una interminable guardia de honor. Al descubrir de repente las lágrimas de su madre, los niños de Bobby se dieron cuenta de que era la primera vez que veían a un Kennedy llorar. En los epitafios redactados por los pequeños Kennedy, se pueden leer algunas palabras de Michael. Papá ha ayudado a los indios y a los negros. Ha hecho todo lo que ha podido por su país. Amaba el deporte y la familia. Te echamos de menos. David añade: papá era muy divertido en la iglesia. Cantaba alto, pero no muy bien. Ya no habrá más fútbol con él. Ni más vela, ni más hípica. Era un buen padre, y no lo hubiese cambiado por nada del mundo. Rory Elizabeth Catherine Kennedy, la hija póstuma. Al salir de maternidad, Ethel la lleva a ver la tumba de su padre. La primera salida del bebé es a un cementerio. Después le presenta al resto de la familia. Desde este momento, Ethel se vuelve odiosa con todos sus hijos. Es mala, injusta y agresiva. Les hace sufrir de todo y su casa se sumerge en el caos. En particular, parecía no soportar a los chicos, a los que dejaba vagabundear y destruirse a fuego lento. Como era de prever, Jackie acaba casándose con Onassis, y es a él al que Caroline y John llamarán a partir de ahora Daddy. Ella tiene 39 años y Onassis 62. Al conocer la muerte de Bobby, el multimillonario griego se muestra contento. Por fin, Jackie está libre de los Kennedy. Se ha roto el último eslabón. La boda tiene lugar en su isla privada de Scorpios, en presencia de los 2 hijos de JFK, encerrados en el recuerdo de su padre, y es Ted Kennedy el que negocia el contrato nupcial. Tres días más tarde, Onassis regresa solo a Atenas y Jackie vuelve a Nueva York. Onassis se desilusiona y acaba por reprochar a su nueva esposa no ser más que una devoradora de diamantes y de seguir hablando sin cesar de Bobby, como si no quisiera olvidarle. Como la mayoría de los estadounidenses, los Kennedy estaban indignados con el paso a la acción de Jackie. Para sus hijos, como ya nada tenía sentido, vieron en este matrimonio la confirmación de que todo, sin importar el qué, era posible. Antes de la muerte del tío Bobby, explica uno de ellos, hay miles de cosas que yo no habría osado hacer jamás. Pero tras su muerte algunos llegamos a la conclusión de que no existían motivos para ser buenos chicos y que, al contrario, podíamos convertirnos en unos golfos. De los mayores, los pequeños cogieron lo peor: el desprecio por las reglas, el atrevimiento, la arrogancia e incluso la perversión. Como para confirmar sus renuncias y desilusiones,
un presidente de los Estados Unidos en las antípodas de lo que representaba Bobby, se había hecho con la Casa Blanca en su lugar. Richard Nixon, al que John había batido en 1960 y que se tomaba ahora cumplida revancha, implicó un poco más a los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Se pasaba así página y ningún Kennedy parecía en condiciones de escribir una nueva. En noviembre de 1969, toda la familia Kennedy se reúne en el lecho de muerte del patriarca. Joseph, el embajador. Por supuesto, Jackie está presente y pasa la noche a pie de cama. Para la familia, la muerte del anciano representa una nueva interrupción de la historia de los Kennedy, pero esta vez definitiva. Todos los machos dominantes están muertos. Y Ted, a todas luces, no está a la altura. En 1980, en un extraño arranque, aspirará a la candidatura demócrata a las elecciones presidenciales, y varios de los pequeños Kennedy se alistarán con él. Pero Ted perderá frente a Jimmy Carter. Un Kennedy derrotado. Toda una novedad. Los niños comprenden que ha llegado el momento de abandonar la política. Estaban aturdidos y perdidos. Ted no era más que el pilar de un castillo de naipes. Su fracasada campaña no hizo más que exacerbar la rivalidad entre primos y entre hermanos. Ted era siempre portada de las revistas a causa de la amputación sufrida por su hijo Teddy o a causa del alcoholismo de su mujer. Pero no podía ejercer de autoridad para estos niños, siempre deseosos de saber cuál de ellos podía tener el don. You know what that is right across, Patrick? It's the White House. Rose Kennedy muere a los 95 años. Pero no vive lo suficiente para ver algo que a Bobby y a John les habría costado mucho imaginar. Un presidente de los Estados Unidos negro. Al final, la mayoría de los niños que no eran Kennedy, sino solamente Shriver, Lawford o Smith, parecen haber tenido algo más de suerte para salir adelante. Menos presión, menos expectativas y un poco más alejados del mito imaginado por el embajador. No fue el caso de Robert, hijo de Eunice, la más Kennedy de los Kennedy, o de Robert, hijo de Bobby, detenidos y condenados ambos por posesión de heroína. Robert era el más atrevido y el más decidido a asumir el poder de toda su generación. Un día regresa a casa con LSD e incita a David a probarlo. Alucinaciones, delirios. David creía que iba a morir, como papá. Sus hermanas y sus primas observan desde la distancia cómo los chicos cruzan los límites que no esperaban jamás atravesar. Puede que ellas, las chicas de la segunda generación, pudieran haber salvado a los Kennedy. Pero el embajador, que había eliminado de la foto a su hija mayor Rosemary y que apenas había guardado luto por su segunda hija Kathleen, solo había imaginado una saga masculina. Nosotras, las señoritas, que pasamos día y noche ocupándonos de los pequeños Kennedy cuando sus padres se ocupaban del país, no pudimos cambiar nada de esta historia escrita en la sangre. Sí, estaba escrito que estos niños bajados del cielo para habitar con embriaguez la Casa Blanca pasarían la vida tuteando al sufrimiento y a la desgracia.